Mi exesposa me demandó por acosarla en 3 estados. Yo llevaba una tobillera electrónica todo el tiempo. Los datos del GPS lo revelaron todo. ¿Qué tal, todos? Para la historia de hoy, realmente necesito que se sienten a escuchar. Tenemos a un hombre bajo arresto domiciliario, tiene una tobillera electrónica. Rastreo por GPS cada 60 segundos, y no ha salido de su apartamento en 8 meses. Y, aún así, su exesposa acaba de presentar una demanda afirmando que él la ha estado acosando en 3 estados diferentes. Sí, en 3 estados distintos. Ella tiene fotografías, testigos, mensajes de texto, todo el paquete completo de pruebas. Y este hombre está sentado en su sala, con un dispositivo de rastreo en su pierna que, literalmente, demuestra que nunca se movió. Así que, o descubrió la teletransportación, o algo mucho más turbio está ocurriendo. Vamos a entrar en detalles. Mi exesposa me demandó por acosarla en 3 estados. Yo llevaba una tobillera electrónica todo el tiempo. Los datos del GPS lo revelaron todo. El notificador me entregó los documentos de la demanda un jueves por la tarde, mientras yo estaba parado en la entrada de mi casa. De hecho, empecé a reír antes de terminar de leer el primer párrafo. No fue porque algo fuera gracioso, simplemente. Mi cerebro no podía procesarlo de ninguna otra manera. Nicole Briggs, mi exesposa desde hace 2 años, me estaba demandando por $340,000 en daños y perjuicios. Afirmaba que yo la había estado acosando sistemáticamente en Ohio, Michigan y Nueva York durante los últimos 6 meses, siguiéndola al trabajo, apareciendo en su gimnasio, presentándome en los restaurantes donde ella comía, fotografiándola a través de las ventanas y enviándole mensajes amenazantes desde teléfonos desechables. La demanda incluía un aviso de violación de orden de alejamiento. 14 incidentes documentados con fechas, horas y lugares. Además de declaraciones de testigos de 6 personas que, supuestamente, me habían visto en esos sitios. La razón por la que me reí, la razón por la que mis manos temblaban mientras sostenía esos papeles, era el dispositivo de plástico negro, cerrado con llave alrededor de mi tobillo derecho. El brazalete de monitoreo GPS que había estado usando durante 243 días seguidos. Aquel que rastreaba mi ubicación cada 60 segundos. Y enviaba alertas a mi oficial de libertad condicional si me movía más de 150 pies lejos de mi apartamento. Yo no había salido de mi casa en 8 meses, excepto por 3 citas médicas previamente aprobadas. Todas dentro de un radio de 5 millas. Y todas documentadas con permisos de viaje y verificación de escolta. No podría haber acosado a Nicole en 3 estados. No podría haberla acosado ni siquiera a través de 3 calles. El sistema de monitoreo habría reportado cualquier movimiento no autorizado al instante. Habría activado una respuesta de las fuerzas del orden. Y me habrían enviado de vuelta a la cárcel del condado para cumplir el resto de mi sentencia. Pero, según la demanda que tenía en mis manos, yo había estado en Cleveland el 18 de marzo. En Detroit el 3 de abril y en Rochester el 11 de mayo. Múltiples ubicaciones, múltiples estados, múltiples imposibilidades. Había estado viviendo en Riverside Apartments, Unidad 3B, en Columbus, Ohio, desde mi liberación de la cárcel del condado a principios de ese año. Cumpliendo el tramo final de una sentencia de 2 años por evasión de impuestos, delito grave, bajo arresto domiciliario. La condena original era legítima. Cometí algunos errores catastróficos durante el colapso de mi negocio. No pagué los impuestos sobre la nómina mientras intentaba desesperadamente mantener mi empresa a flote y, luego, agravé el problema ocultando activos. Me declaré culpable. Pasé 4 meses en la cárcel real y se me concedió el arresto domiciliario por el resto de la condena. Basado en mi buena conducta y en mi acuerdo para un plan de pagos por los impuestos atrasados y las multas. La tobillera electrónica fue colocada a las 6:17 am el 3 de septiembre del año pasado por la oficial Donna Mercer. Mi oficial de libertad condicional.
Ella, de unos 40 años y con el cabello gris acero. Tenía ese tipo de energía seria que obtienes de alguien que ha supervisado a cientos de personas en libertad condicional y ha desarrollado detectores de mentiras extremadamente precisos. Ella fue muy clara sobre las reglas. Podía vivir en mi apartamento. Podía recibir visitas con aprobación previa y podía trabajar de forma remota. Pero no podía salir sin un permiso explícito, otorgado con al menos 72 horas de antelación. Cualquier violación significaba el arresto inmediato. Yo había cumplido cada uno de los días. Nunca probé los límites y nunca intenté manipular el dispositivo. Había perdido mi negocio, mi casa, mi matrimonio y a la mayoría de mis amigos. No iba a perder mi libertad por hacer algo estúpido. Mi rutina diaria se había vuelto mecánica: despertar a las 6:30, preparar café. Sentarme en el mismo escritorio en la misma silla y trabajar de forma remota para una firma de evaluación de riesgos que contrataba a personas con antecedentes. Comía alimentos que pedía a través de aplicaciones de entrega. Tenía en lugar de comida china enmarcado rápido y el repartidor. Un chico universitario llamado Benny, probablemente conocía mi pedido mejor que yo mismo. Hacía ejercicio en mi pequeña sala, lo que consistía principalmente en hacer flexiones y caminar de un lado a otro como un animal de zoológico. Tenía una videollamada con mi hermana en Arizona todos los domingos. Ella era el único miembro de la familia que todavía me hablaba con regularidad. Lo cual, sí, me dolía más de lo que me gusta admitir. Lo más emocionante de mi semana era cuando venía el conserje del edificio a arreglar el grifo de la cocina que no dejaba de gotear. En ese punto estaba mi vida. Un grifo con goteras era entretenimiento. Era solitario y monótono, pero era manejable. Me quedaban 14 meses, después de eso, sería verdaderamente libre para reconstruir mi vida. Nicole y yo nos habíamos divorciado hacía 18 meses. Un trámite que finalizó 3 meses antes de que yo me declarara culpable de los cargos fiscales. El divorcio fue brutal pero directo: 6 años casados, sin hijos. Dividimos nuestros activos mínimos de acuerdo con la ley de Ohio. Ella se quedó con el auto y su cuenta de jubilación. Yo me quedé con las deudas de mi negocio y mis obligaciones legales. Ella estaba enojada, comprensiblemente, por el colapso financiero que destruyó nuestra estabilidad. Me acusó de esconder dinero, de priorizar mi negocio sobre nuestro matrimonio y de ser egoísta e imprudente. Probablemente, todo eso era cierto. Pero ella nunca me había acusado de ser amenazante o peligroso. Nunca sugirió que yo fuera violento o inestable. Nuestra separación fue amarga, pero fue limpia. Hubo una orden de no contacto a petición de ella. Ambos seguimos adelante por separado. El primer detalle extraño que noté fue 3 semanas antes de la demanda. Una carta certificada de un abogado que no conocía. Estuvo en mi buzón durante 2 días antes de que la abriera. Pensé que eran facturas, o algo relacionado con mi plan de pago de impuestos. Recuerdo que estaba comiendo sobras de lo mein de la noche anterior cuando finalmente la abrí. En su lugar, encontré una carta de cese y desista del abogado de Nicole, Grant Whitfield, exigiendo que detuviera todo contacto con ella. Que dejara de seguirla. Que dejara de aparecer en los lugares que ella frecuentaba. Advertía que el acoso continuo resultaría en acciones legales. La leí 3 veces. Decir que estaba confundido ni siquiera se acerca a la realidad. Se la reenvié a mi propio abogado, Cal Shapiro. El mismo abogado que había manejado mi caso de impuestos y que estaba gestionando los requisitos de mi libertad condicional. Cal me llamó en menos de 1 hora. Usando ese tono específico que usan los abogados cuando intentan mantenerse profesionales mientras dan malas noticias. Me preguntó si había tenido algún contacto con Nicole desde el divorcio. Le dije que había estado bajo arresto domiciliario durante 7 meses. Que no había tenido contacto con nadie excepto con mi oficial de libertad condicional, los repartidores y él, y que ni siquiera sabía dónde vivía Nicole ya. Cal se quedó en silencio por un segundo.
Y luego me dijo que el abogado de ella afirmaba que yo la había estado siguiendo, apareciendo en su lugar de trabajo y enviando mensajes desde números desconocidos. Tenían fechas e incidentes específicos documentados. Dijo que era grave, que incluso si los cargos no prosperaban, mi libertad condicional podría ser revocada solo por la apariencia de una violación. Pregunté por la evidencia fotográfica que decían tener. ¿Cómo podía alguien tener fotos mías en lugares donde nunca había estado? Cuando los datos del GPS demostraban que no había salido de mi apartamento. Cal prometió solicitar copias y asesorarme una vez que hubiera revisado todo. Mientras tanto, solicité registros detallados de ubicación a mi oficial de libertad condicional y los organicé por fecha. Cada uno de los supuestos incidentes correspondía con momentos en los que los datos del GPS me mostraban sentado en mi apartamento, sin moverme nunca más allá del límite de 150 pies. Luego llegó la demanda, 2 semanas después. Y ahora sostenía alegatos documentados de que yo había estado en 3 estados diferentes mientras usaba una tobillera electrónica que demostraba lo contrario. Hagamos una pausa por un segundo. Para los oyentes, este soy yo interviniendo, no el autor original. Necesito que todos absorban lo que está pasando aquí. Este hombre está, literalmente, bajo arresto domiciliario. El GPS lo rastrea cada 60 segundos. No puede caminar hasta la gasolinera sin que las autoridades reciban una notificación en sus teléfonos. Y el equipo legal de su exesposa afirma que llevó a cabo una operación de acoso multiestatal. Eso es como acusar a alguien que tiene todo el cuerpo enyesado de ganar un maratón. La coartada de mi amigo no es solo una coartada. Es un satélite de rastreo operado por el gobierno diciendo, no, él estaba en su sofá. Esto es, o la demanda más tonta jamás presentada, o el preludio de algo mucho más oscuro. Abróchense los cinturones. Llamé a Cal inmediatamente, con la voz temblando más de lo que quería. Él escaneó la demanda completa. La revisó página por página y me dijo que los datos del GPS deberían exonerarme por completo. Una coartada de hierro. Presentaría una respuesta negándolo todo y solicitando la desestimación inmediata basada en la imposibilidad de los hechos. Pero, durante los siguientes días, las cosas empeoraron en lugar de mejorar. Las fotografías llegaron primero. Cal llamó para describirlas antes de enviarme las copias. Unas 30 fotografías, supuestamente tomadas a lo largo de 6 meses. Mostraban a un hombre que se parecía mucho a mí en los lugares que Nicole mencionaba. En Cleveland frente a su edificio de oficinas, en Detroit en un restaurante. En Rochester en un centro comercial. Misma altura, aproximadamente 1,83 metros. Misma complexión delgada. Mismo corte de pelo, corto y castaño oscuro. Ropa similar, jeans y camisas de colores sólidos. Las abrí en mi computadora y me quedé mirando durante 20 minutos, haciendo zoom en cada detalle. Una foto de Cleveland mostraba al hombre parado al otro lado de la calle de un edificio de oficinas, parcialmente oculto detrás de un auto. En otra de Detroit, estaba sentado solo en un restaurante con vista a una mesa donde Nicole, presumiblemente, estaba comiendo con amigos. En Rochester, estaba detrás de Nicole en una zona común, con la cara girada. Pero su postura sugería que la estaba observando. Las imágenes fueron tomadas desde distancias de 20 a 50 pies. Estaban un poco borrosas, calidad de cámara de teléfono y diversas condiciones de iluminación. Y el hombre en ellas se parecía a mí. No era idéntico, pero lo suficientemente parecido como para que alguien que había estado casado conmigo durante 6 años pudiera creer genuinamente que era yo. Me senté allí en mi sofá, pasando las fotos una y otra vez, con una sensación de náuseas creciendo en mi pecho porque el parecido era realmente inquietante. La misma línea de la mandíbula, la misma forma de pararse con las manos en los bolsillos. Incluso la chaqueta en una de las tomas de Cleveland se parecía a una que yo solía tener. Seguí haciendo zoom en su rostro, tratando de encontrar el único detalle claro que hiciera obvio que este no era yo.
¿Una nariz diferente? ¿Una cicatriz? ¿Algo? Pero los ángulos siempre eran incorrectos, siempre ligeramente girado o parcialmente bloqueado. Era casi como si quienquiera que hubiera tomado estas fotos supiera exactamente cómo encuadrar la toma para que vieras lo suficiente como para suponerlo. Pero nunca lo suficiente como para confirmarlo. Pero no era yo. Sabía con absoluta certeza que nunca había estado en esos lugares. Los datos del GPS lo probaban. Excepto que la duda se estaba filtrando. El tipo de duda que surge cuando la evidencia contradice la certeza. ¿Podría haber estado allí de alguna manera sin recordarlo? ¿Estaba perdiendo la noción del tiempo? Los pensamientos eran irracionales, pero las fotos hacían que se sintieran posibles. Hasta que miré mi tobillera electrónica y recordé que no podría haber salido de mi apartamento sin activar alertas inmediatas. Cal presentó una moción para desestimar el caso 3 días después. Adjuntando mis registros completos de monitoreo GPS que cubrían cada fecha mencionada. Grant Whitfield respondió con una contramoción afirmando que los datos del GPS estaban potencialmente falsificados o manipulados. Que se sabía que los sistemas de monitoreo electrónico fallaban y que la evidencia fotográfica prevalecía sobre los registros electrónicos. La jueza, la honorable Patricia Alstead, programó una audiencia para dentro de 3 semanas. Mientras tanto, la oficial Donna Mercer proporcionó una declaración jurada detallada en menos de 48 horas. Confirmó que yo había estado bajo arresto domiciliario durante 243 días. El dispositivo GPS funcionaba continuamente, nunca había violado las restricciones de movimiento. Incluyó documentación técnica de Sentinel Location Services, registros de señal. Coordenadas GPS cada 60 segundos, informes de batería y registros de detección de manipulación. Todo mostraba un cumplimiento perfecto. Esperen un minuto. Quiero señalar algo que me está haciendo perder la cabeza en este momento. El abogado de Nicole está argumentando seriamente que este tipo, un hombre que no puede ir a recoger su propio correo sin autorización del gobierno, hackeó un sistema de rastreo GPS de grado federal para poder. ¿Qué? ¿Quedarse parado fuera de un restaurante en Detroit luciendo espeluznante? Eso es una intriga digna de Ocean's Eleven para obtener absolutamente cero beneficio. Mientras tanto, tienen fotos borrosas de un teléfono tomadas a 50 pies de distancia como su prueba irrefutable. ¿Saben qué demuestran esas fotos? Que existe un tipo alto con cabello castaño en Ohio. Un trabajo detectivesco innovador, Grant. Realmente tienes la energía de Sherlock Holmes. En fin, la cosa se pone peor. La siguiente presentación de Grant Whitfield introdujo algo que me revolvió el estómago. Nicole estaba preparada para testificar que yo le había estado enviando mensajes de texto amenazantes desde números desconocidos. Mensajes que hacían referencia a detalles específicos sobre su rutina diaria que solo alguien que la siguiera sabría. Cal solicitó copias a través del proceso de exhibición de pruebas. Cuando llegaron, sentí que la realidad se inclinaba de nuevo. Docenas de mensajes repartidos a lo largo de 4 meses. Enviados desde varios teléfonos desechables no registrados. El contenido era inquietante y personal, haciendo referencia a la elección de ropa de Nicole. Los lugares que había visitado y su nueva relación. Estaban aumentando en frecuencia y especificidad. Alguien estaba observando su vida de cerca. Yo nunca había enviado ninguno de ellos. Nunca me había comunicado con Nicole desde nuestro divorcio y no tenía deseos de hacerlo. Pero alguien los estaba enviando, y ese alguien, aparentemente, se parecía lo suficiente a mí como para ser fotografiado en múltiples ubicaciones en 3 estados diferentes. Cal trajo a una experta en tecnología forense llamada Laura Zen. Una exinvestigadora de delitos cibernéticos del FBI con 23 años de experiencia. Ella analizó los mensajes. Rastreó los números de los teléfonos desechables y examinó los patrones de tiempo. Los números eran de teléfonos comprados con efectivo. Activados y desechados después de unos pocos mensajes. Eran imposibles de rastrear sin las imágenes de vigilancia de las tiendas.
Pero cada mensaje fue enviado en momentos en que mis datos de GPS me mostraban en mi apartamento. Laura solicitó registros de las torres de telefonía celular, apostando a que las señales no se originaron en torres cercanas a mi ubicación. La audiencia ante la jueza Alstead se llevó a cabo por videoconferencia, ya que yo no podía asistir en persona. Me senté en mi apartamento con mi computadora colocada de manera que la jueza pudiera verme, con la tobillera electrónica claramente visible en el encuadre. La jueza revisó todo metódicamente, los registros de GPS, la declaración jurada de la oficial Mercer, el informe forense, las fotografías, las declaraciones de los testigos y los mensajes de texto. Cal argumentó que los datos del GPS eran una coartada de hierro. Grant Whitfield argumentó que yo había comprometido mi dispositivo de monitoreo o reclutado a un cómplice. La jueza se reservó el fallo. Ordenó más investigaciones y la verificación independiente de los metadatos de las fotografías. Y le dijo a Cal que identificara a posibles sospechosos que pudieran estar haciéndose pasar por mí. Durante 30 días, me senté en mi apartamento después de que terminó la llamada, sintiendo que había perdido terreno a pesar de tener pruebas contundentes. Cal llamó 15 minutos después y me dijo que necesitábamos averiguar quién estaba haciendo esto. Realmente. Me pidió que hiciera una lista de cualquier persona que me tuviera rencor. Antiguos socios comerciales, la familia de Nicole, cualquier persona con un motivo. Pasé esa noche revisando cada posibilidad. Me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas legal, uno de esos amarillos que Cal me dio, y simplemente empecé a escribir nombres. Mis antiguos socios comerciales se habían enojado cuando la empresa colapsó, pero me habían demandado por la vía civil y ganaron. Obtuvieron su venganza a través de canales legales. A la familia de Nicole nunca le caí bien, pero orquestar un montaje en 3 estados parecía extremo. Incluso para su madre, y esa mujer una vez me dijo a la cara que yo no era lo suficientemente bueno para su hija en una cena de acción de gracias. Sus amigos no eran vengativos. Entonces recordé algo de las respuestas de la declaración de Nicole que Cal había compartido. Ella había hecho referencia a su nuevo novio, Drew, quien había sido un gran apoyo durante los incidentes de acoso. No había pensado mucho en ello. Pero ¿y si Drew estaba más involucrado que simplemente siendo una pareja solidaria? Cal realizó una verificación de antecedentes de Drew Palmer, 34 años. Quien salía con Nicole desde hacía aproximadamente 9 meses. Era fotógrafo y videógrafo independiente. Lo que inmediatamente encendió las alarmas dada la calidad y los ángulos de esas supuestas fotos de acoso. Anteriormente había vivido en Cleveland antes de mudarse a Columbus hacía 8 meses. Justo cuando comenzó el supuesto acoso. Sus redes sociales mostraban fotos de Detroit y Rochester en varios momentos durante el último año. Exactamente las ciudades donde yo supuestamente había acosado a Nicole. Muy bien, paren todo. Este soy yo de nuevo. Necesito que cada persona que esté escuchando entienda las matemáticas aquí. Drew es un fotógrafo profesional que, casualmente, se muda a Columbus justo cuando comienza el acoso. Que casualmente ha viajado a cada ciudad donde Jake fue supuestamente visto y que casualmente es el tipo que le dice a Nicole: sí, nena, definitivamente es tu ex en esas fotos borrosas. Este tipo básicamente está dirigiendo, produciendo y protagonizando su propio documental sobre crímenes. Y a nadie se le ocurrió revisar su página de IMDb. Mi hombre está aquí jugando a ser el villano de Scooby-Doo, y se habría salido con la suya, también. Si Jake no estuviera literalmente usando un rastreador GPS del gobierno. No puedes inventar algo así. Laura Zen comenzó su análisis de inmediato. En 2 días, encontró algo importante. Las fotos fueron tomadas con 3 teléfonos diferentes a lo largo de 6 meses. Lo cual es consistente con los teléfonos desechables. Pero varias mostraban elecciones específicas de composición. Ajustes de iluminación y técnicas de enfoque que gritaban experiencia en fotografía profesional.
Más importante aún, encontró algo en los metadatos que no se eliminó correctamente. 2 de las fotos de Detroit contenían coordenadas GPS incrustadas en los datos EXIF. Esas coordenadas situaban al fotógrafo no en el lugar que se mostraba en las imágenes, sino en una posición completamente diferente, lo que sugería que las fotos fueron tomadas desde un vehículo estacionado al otro lado de la calle usando un teleobjetivo. Estas no eran fotos de vigilancia tomadas por una víctima que documentaba a su acosador. Esto era fotografía escenificada, diseñada para crear la apariencia de acoso. Laura profundizó en los antecedentes de Drew Palmer y encontró lo que necesitábamos. 3 años antes, Drew había estado comprometido con una mujer en Cleveland que había roto la relación, citando comportamiento controlador y posesividad. Ella había presentado un informe policial alegando que Drew la acosó después de su ruptura, apareciendo en su lugar de trabajo y en su casa, y enviando mensajes de acoso. Los cargos finalmente se retiraron después de que Drew aceptara una orden de alejamiento. Este hombre tenía un historial documentado de exactamente lo mismo que le estaba haciendo a Nicole. Laura lo expuso durante nuestra siguiente reunión de estrategia, un caso clásico de proyección. Drew estaba acosando a Nicole en realidad, o al menos la monitoreaba obsesivamente y me incriminaba a mí para poder posicionarse como su protector, mientras me eliminaba a mí como alguien con quien ella podría volver a conectar. Cal presentó una moción de emergencia solicitando permiso para tomar declaración a Drew y citar sus registros financieros, registros telefónicos e historial de viajes. Grant Whitfield luchó agresivamente contra esto, pero la jueza Alstead concedió la moción de todos modos. Mientras esperábamos la fecha de la declaración, Laura continuó investigando. Documentó a Drew realizando contravigilancia sobre Nicole, siguiéndola al trabajo, fotografiándola a lo largo del día y rastreando su ubicación. Capturó evidencia en vídeo de Drew sentado en su auto afuera de la oficina de Nicole durante horas, siguiéndola al gimnasio y estacionándose cerca de los restaurantes donde ella se reunía con amigos. Laura lo reportó claramente. Este hombre la está acosando. O bien Nicole no se da cuenta porque piensa que él está siendo protector, o bien es consciente y no lo ha reconocido. De cualquier manera, él es peligroso. Cal se puso en contacto de inmediato con Grant Whitfield, solicitando una reunión urgente. Cuando Cal proporcionó la evidencia en vídeo de Drew siguiendo a Nicole sin su aparente conocimiento, Grant aceptó. Esperen. ¿Podemos hablar de la audacia de este hombre? Drew, literalmente, se sentó en su auto afuera de la oficina de Nicole como si fuera una especie de Jason Bourne de bajo presupuesto. Excepto que Jason Bourne intentaba descubrir conspiraciones gubernamentales. Y este tipo está intentando ganar el premio al novio del año, fabricando un villano. Construyó todo un acosador ficticio. Contrató a un actor parecido y compró teléfonos desechables al por mayor como si estuviera dirigiendo una operación de drogas. Y luego le dijo a Nicole que la estaba protegiendo. Si el narcisismo tuviera un jefe final. Drew Palmer acaba de entrar en la arena con la barra de vida llena y una escena de introducción. Tengan sus palomitas listas, porque la reunión es lo que sigue. La reunión tuvo lugar en la oficina de Grant Whitfield. Cal asistió en persona y yo me uní por vídeo desde mi apartamento. Nicole se veía diferente a como la recordaba, más delgada, más ansiosa, con el cabello rubio más corto. Cal presentó todo, el historial previo de acoso de Drew, el análisis fotográfico que mostraba técnicas profesionales, los metadatos que probaban composiciones escenificadas y el vídeo de vigilancia de Laura que mostraba a Drew siguiendo a Nicole obsesivamente. Los registros financieros mostraron que Drew compró múltiples teléfonos desechables durante el periodo exacto en que se enviaron los mensajes de texto amenazantes. Cal fue cuidadoso con sus palabras. Le dijo a Nicole que Drew la había estado acosando mientras me incriminaba a mí, que la evidencia mostraba a Drew siguiéndola, fotografiándola y enviándole mensajes amenazantes diseñados para que ella tuviera miedo y dependiera de él.
Que incluso pudo haber contratado a alguien que se parecía a mí para aparecer en los lugares donde ella los había notado. El rostro de Nicole se puso pálido. Dijo que eso no era posible, que Drew había sido un apoyo, ayudándola a documentar el acoso y animándola a denunciarlo. Cal sacó los mensajes de texto amenazantes y le preguntó si sonaban como algo que yo escribiría. El estilo de comunicación. La elección de palabras o el fraseo coincidían conmigo después de 6 años de matrimonio. Nicole los leyó de nuevo. Sus manos temblaban. Admitió en voz baja que no sonaban como yo, que eran más posesivos, más obsesivos. Admitió que yo había sido muchas cosas durante nuestro matrimonio. Pero nunca posesivo o controlador. Laura intervino. Había analizado los patrones lingüísticos en los mensajes y los comparó con las publicaciones en redes sociales y los correos electrónicos de Drew. La estructura de las oraciones, el vocabulario, el contenido temático. Todo coincidía con el estilo de escritura de Drew, no con el mío. Grant Whitfield, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante y le pidió a Nicole que pensara con cuidado. Cuando ella le dijo por primera vez que yo la estaba acosando. ¿Quién me identificó en esas fotografías? ¿Me reconoció ella, o Drew le dijo que era yo? Los ojos de Nicole se llenaron de lágrimas. Drew lo identificó. Ella había visto a alguien parecido a mí en algunos lugares. Pero las fotos estaban borrosas y no estaba completamente segura. Drew fue quien dijo que definitivamente era yo, quien dijo que necesitaban documentar todo. Quien la animó a contratar a Grant y presentar la demanda, y quien dijo que yo era peligroso. Y honestamente, al escucharla decir todo eso a través de la videollamada, no sé qué esperaba sentir. ¿Vindicación? ¿Tal vez enojo? Pero, sobre todo, me sentía cansado. 8 meses con esto colgando sobre mi cabeza. 8 meses mirando mi tobillera electrónica. Preguntándome si sería suficiente para mantenerme fuera de la cárcel por algo que no hice. Y todo el tiempo, la respuesta estaba sentada frente a Nicole en la cena cada noche, fingiendo protegerla. Las piezas estaban encajando. Drew había orquestado todo el asunto, acosaba a Nicole mientras me incriminaba a mí. Utilizaba sus habilidades fotográficas para montar imágenes. Enviaba mensajes amenazantes desde teléfonos desechables para aumentar el miedo de ella. Se posicionaba como su protector, la aislaba de amigos y familiares, y, finalmente, la animaba a presentar una demanda masiva que me habría destruido financieramente, y potencialmente me habría enviado de regreso a prisión. Cal mostró los registros financieros de Drew, más de 90,000 dólares en deudas de tarjetas de crédito y préstamos comerciales sin pagos. Si Nicole ganaba la demanda contra mí, recibiría 340,000 dólares. Si Drew la convencía de casarse con él o combinar sus finanzas, él tendría acceso a ese dinero. Su motivación era, en parte, el control, en parte la ganancia financiera, y en parte alguna necesidad retorcida de destruirme por ser el exmarido de Nicole. De hecho, esperen, olvidé mencionar esta parte. Grant Whitfield también le había preguntado a Nicole si Drew la había estado animando a cortar lazos con la gente. Ella dijo que sí. Él había instalado una aplicación de rastreo en su teléfono hacía 6 meses. Le había estado sugiriendo que se mudara con él y le decía que sus amigos no se tomaban en serio el acoso y que debería distanciarse de las personas que no la apoyaban. Ella pensó que él estaba siendo cariñoso. Pensó que la estaba ayudando. La reunión terminó con Nicole aceptando cooperar plenamente. Grant presentó una moción retirando la demanda en mi contra con perjuicio, lo que significa que no puede volver a presentarla. Cal programó una reunión con el detective Ray Wagner, de la División de Fraude de la Policía de Columbus, para el día siguiente. Oigan, tiempo fuera. Quiero alejarme un poco de la situación. Porque este podría ser el mayor autogol en la historia del fraude de pareja.
Drew Palmer pasó 9 meses construyendo un elaborado montaje de acoso multiestatal, teléfonos desechables, actores contratados, fotos escenificadas, toda la producción, contra un tipo que estaba literalmente marcado por el GPS del gobierno. Eso es como intentar incriminar a alguien por el robo de un banco cuando esa persona está actualmente en la cárcel por otro delito. Grabada por cámaras y con testigos. Drew realmente pensó que era el tipo más listo de la sala. Y ni siquiera se molestó en buscar en Google cómo funcionan las tobilleras electrónicas. Increíble. El hombre puso más esfuerzo en incriminar a Jake que el que la mayoría de la gente pone en sus carreras. Actualización final. La investigación del detective Wagner avanzó rápido una vez que Nicole proporcionó las pruebas. La aplicación de rastreo en su teléfono mostró que Drew monitoreaba su ubicación obsesivamente. Durante 6 meses. Los registros telefónicos mostraron llamadas frecuentes de Drew durante los momentos en que ella había informado sentir miedo. Los registros financieros mostraron que Drew compró 8 teléfonos desechables durante el periodo relevante. Las imágenes de vigilancia de las tiendas en Cleveland, Detroit y Rochester mostraron a Drew comprando artículos mientras viajaba a esas ciudades en las fechas exactas en que supuestamente yo había estado acosando a Nicole. Y el análisis del aura de los archivos de imagen originales del teléfono de Nicole, a donde Drew los había enviado después de supuestamente atrapar al acosador, mostró que las fotos fueron tomadas con el equipo de cámara profesional de Drew. Y luego degradadas deliberadamente y transferidas a teléfonos desechables para que parecieran fotos de vigilancia tomadas rápidamente. Laura identificó al hombre de las fotografías mediante una búsqueda inversa de imágenes y referencias cruzadas en redes sociales. Su nombre era Wes Callahan, un aspirante actor en Cleveland que había hecho trabajos de modelaje para el negocio de fotografía de Drew. Cuando el detective Wagner entrevistó a Wes, este admitió que Drew lo contrató para aparecer en lugares específicos usando ropa específica. Le dijo que era para un proyecto de fotografía sobre la vigilancia urbana y la ansiedad moderna. Wes no tenía idea de que era parte de un esquema de fraude por acoso. Drew Palmer fue arrestado en su apartamento un jueves por la mañana, acusado de acoso, hostigamiento criminal, fraude y conspiración. Salió en las noticias locales debido a las circunstancias. Un hombre que había estado ayudando a su novia a documentar un supuesto acoso era, en realidad, el acosador mismo, incriminando al exmarido de la víctima, quien había estado bajo arresto domiciliario todo el tiempo. Mi hermana me llamó esa noche después de ver la historia en internet. Estaba llorando, no era un llanto de tristeza, sino de rabia. Ese tipo de llanto que ocurre cuando alguien ha estado aguantando durante meses y finalmente recibe permiso para dejarlo salir. Me dijo que ella sabía todo el tiempo que yo era inocente, pero que había tenido miedo de que al sistema no le importara la verdad. De que simplemente fuera más fácil para todos creer que el tipo con la tobillera electrónica era el culpable. Le dije que al sistema casi no le importa. Casi. Nicole emitió una declaración pública a través de la oficina de Grant Whitfield pidiéndome disculpas, explicando que había sido manipulada por una pareja abusiva. Grant presentó una moción de emergencia retirando la demanda con perjuicio y solicitando que el tribunal sellara todos los registros. La jueza Alstead lo concedió y emitió una opinión escrita elogiando la investigación de Cali, señalando que el caso demostraba la importancia de examinar las pruebas a fondo antes de apresurarse a juzgar. Cal negoció un acuerdo en el que Nicole aceptó pagar mis honorarios legales, aproximadamente $40,000, y proporcionar una disculpa por escrito. No eran los $340,000 que ella buscaba obtener de mí, pero cubría mis costos. La oficial Donna Mercer me llamó el día después del arresto de Drew. Su voz fue cálida por primera vez desde que la conocí. Me dijo que me debía una disculpa, que cuando surgieron las acusaciones por primera vez, una parte de ella se preguntó si de alguna manera yo habría encontrado la forma de burlar el sistema de monitoreo.
Dijo que yo había sido un recluso en libertad condicional modelo y que merecía algo mejor. Le dije que los datos demostraron mi inocencia. Sin el dispositivo rastreando cada uno de mis movimientos, no habría tenido una coartada. Drew contaba con que la gente dudara de la fiabilidad del sistema de monitoreo. Pero este funcionó exactamente como fue diseñado. Me mantuvo confinado, pero también me mantuvo libre. 3 semanas después, Drew se declaró culpable como parte de un acuerdo. 4 años en la prisión estatal y una orden de alejamiento permanente que le prohíbe cualquier contacto con Nicole. Wes Callehan no fue acusado, ya que había sido un participante involuntario. Nicole se mudó a un nuevo apartamento con mayor seguridad. Me envió una carta escrita a mano 3 meses después de la condena de Drew. Se disculpó de nuevo. Dijo que debería haber cuestionado las cosas con más cuidado y que debería haber recordado que yo nunca fui controlador durante nuestro matrimonio. Dijo que el miedo nubló su juicio. Leí su carta varias veces. Había enojo, ella había creído que yo era capaz de acosarla. Casi destruyó mi estatus de libertad condicional e intentó quitarme $340,000. Pero también había comprensión, porque Drew la había estado manipulando de forma experta. Usando sus miedos legítimos en su contra. Creando toda esta narrativa donde yo era el monstruo y él era el héroe. Y Nicole, a pesar de todos los problemas en nuestro matrimonio, no era una mala persona. Estaba asustada. Y la gente asustada no siempre piensa con claridad. Yo sé eso mejor que la mayoría. Le respondí brevemente. Le dije que aceptaba su disculpa y que esperaba que hubiera encontrado seguridad. No dije que la perdonaba por completo, porque no estaba seguro de que eso fuera cierto todavía. Pero dije que la entendía, lo cual se sentía más honesto. El perdón es una de esas cosas que la gente espera que repartas como si fueran dulces. Y yo no soy así. Entenderla era lo mejor que podía ofrecer. Tal vez eso sea suficiente. No lo sé. Mi arresto domiciliario terminó 4 meses después, según lo previsto. Sin extensiones, sin complicaciones. La oficial Mercer me quitó la tobillera electrónica a las 9 de la mañana de un jueves por la mañana. La repentina ausencia de peso se sintió extraña, como la sensación de un miembro fantasma. Una presencia constante, de repente, había desaparecido. Me dijo que era libre. Que había cumplido mi tiempo con un comportamiento perfecto a pesar de las falsas acusaciones que podrían haberlo descarrilado todo. Caminé fuera de mi edificio de apartamentos por primera vez en 13 meses sin un dispositivo de monitoreo. Me paré en la acera bajo el sol de junio. La libertad se sentía precaria, como algo que podría ser arrebatado si no tenía cuidado. Pero era real. Era un jueves. Lo que sea. No importa. El punto es que me quedé allí parado durante 5 minutos sólidos. Simplemente mirando la calle como si nunca hubiera visto autos antes. Una señora que paseaba a su perro me lanzó una mirada de lo más extraña. No me importó. 6 meses después de mi liberación, me encontré con Nicole en una tienda de comestibles. Era la primera vez que la veía en persona desde el divorcio, 3 años antes. Ambos nos quedamos congelados en la sección de frutas y verduras. Ella se acercó con cuidado y me preguntó cómo estaba. Yo sostenía una bolsa de manzanas, sintiéndome incómodo. Le dije que estaba trabajando, reconstruyendo mi vida y siguiendo adelante. Ella se veía más saludable que durante las videollamadas, menos ansiosa. Dijo que quería disculparse de nuevo por todo lo que Drew me hizo pasar al manipularla. Hablamos durante unos minutos. Una conversación incómoda entre 2 personas cuyas vidas habían estado violentamente entrelazadas y luego separadas. Me dijo que estaba saliendo con alguien nuevo, un profesor que conoció a través de amigos. Alguien amable y estable. Le dije que yo me estaba centrando en mi trabajo y que aún no estaba saliendo con nadie. Nos despedimos, nos deseamos lo mejor y nos fuimos en direcciones opuestas por la tienda. Se sintió como un cierre, finalmente.
A veces todavía pienso en esa tobillera electrónica, los 397 días que la usé. Cómo restringió cada aspecto de mi libertad y, al mismo tiempo, demostró mi inocencia. Drew había construido todo su plan sobre la suposición de que la gente dudaría del monitoreo por GPS. Creería en fotografías borrosas antes que en los datos electrónicos y asumiría que donde hay una acusación, debe haber una verdad. Se equivocó. Por muy poco. Me salvé solo por la minuciosidad de Cal y por mi negativa a rendirme a pesar de tenerlo todo en contra. Ahora vivo en un apartamento diferente al otro lado de la ciudad. Trabajo para una firma distinta y estoy reconstruyendo lentamente las relaciones con amigos y familiares que se distanciaron durante mi condena. Guardo copias de mis informes de monitoreo GPS en mi auto, en una carpeta marcada como coartada. Por si acaso. Porque la verdad necesita pruebas para sobrevivir. Y aprendí por las malas que tu palabra no vale nada sin datos que la respalden. Drew Palmer podrá optar a la libertad condicional en 18 meses. Una parte de mí piensa en eso, pero Nicole tiene una orden de alejamiento. Sistemas de seguridad y redes de apoyo. Ella aprendió a reconocer las señales de advertencia. Ambos estaremos bien. Ambos sobrevivimos a alguien que intentó destruirnos usando el sistema judicial como arma. La demanda que me acusaba de acoso en 3 estados mientras usaba una tobillera electrónica, esa mentira absurda, aterradora y casi exitosa, ha terminado, sellada por orden judicial. Y soy libre. Verdaderamente libre. Al menos hasta que ocurra la próxima cosa imposible. Pero estaré listo con evidencia, con datos, con pruebas de exactamente dónde estaba y qué hice. Porque así es como se ve la supervivencia ahora. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Habrían luchado o simplemente habrían intentado llegar a un acuerdo y seguir adelante? Miren, no voy a fingir que Jake manejó todo a la perfección. El hombre fue condenado por evasión de impuestos. Se cometieron errores reales. Pero cuando su exesposa lo demandó por acoso en 3 estados mientras estaba, literalmente, marcado por el GPS del gobierno, no se rindió. Llamó a su abogado, sacó sus datos y dejó que las pruebas hablaran. Mientras tanto, Drew Palmer pensó que era una especie de mente maestra criminal y se olvidó de comprobar si su objetivo llevaba un dispositivo de rastreo. Eso no es un villano. Es un tipo que se salta el tutorial y se pregunta por qué sigue muriendo en el nivel 1. Dejen sus opiniones abajo. ¿Qué habrían hecho ustedes? Y suscríbanse para no perderse la próxima historia.